Una tarde húmeda en Savannah, Isen cruzó el patio trasero y se detuvo en seco. Maggie, la madre de su mejor amigo, se agachaba para recoger tomates del huerto. El escote de su blusa se deslizó apenas un poco, revelando la pálida curva de su hombro bajo la luz del sol. Fue solo un instante fugaz, pero el corazón de Isen dio un vuelco. Se giró rápidamente, diciéndose a sí mismo que no significaba nada, solo un accidente. Y sin embargo, la imagen se quedó con él, grabada en su mente mucho más tiempo del que hubiera querido. La historia comienza aquel verano. Isen arrastró su maleta por el camino de ladrillos agrietados. El calor caía desde el cielo de Georgia como un pesado edredón impregnado del aroma de magnolias y tierra húmeda. El musgo español colgaba de los brazos de los viejos robles, balanceándose perezosamente con la brisa de la tarde, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado al ritmo del verano de Savannah. La casa se alzaba al final del sendero, blanca y alta, con adornos victorianos que atrapaban la luz del sol poniente. El amplio porche se extendía alrededor como unos brazos abiertos. Aunque para Isen parecía más bien una reliquia de otra época, familiar y a la vez extrañamente distante. Había estado allí incontables veces durante el instituto, cuando la casa estaba llena de las risas de su mejor amigo y del bullicio fácil de la juventud. Ahora, tras un año en la Universidad de Boston y con sus padres de viaje por Europa, volvía para pasar el verano. Pero en lugar de consuelo, la casa le parecía un museo de viejos secos. Cambió la maleta de mano, con la camisa pegada a la espalda por el sudor. En el porche, la puerta mosquitera se abrió con un chirrido. Maggie apareció secándose las manos en un paño de cocina, su silueta enmarcada por el blanco del umbral. Llevaba un sencillo vestido de algodón azul claro, de esos que atrapan la luz y se mueven suavemente con el aire. Su cabello, ya con mechones plateados, estaba recogido de forma suelta, con algunos rizos escapando hasta rozarle la mejilla. «Isen», dijo ella, con la suavidad de quien se sorprende y se alegra al mismo tiempo. Él consiguió sonreír, levantando la mano libre en saludo. «Hola, señora Whitaker». Ella ladeó la cabeza, divertida. «Todavía señora Whitaker. Después de tantos años, supongo que es costumbre». Su sonrisa era torpe, casi infantil. «Entra antes de que te derritas ahí fuera», respondió ella, apartándose. La puerta gimió al pasar con la maleta. Dentro, el aire fresco olía ligeramente a cera de limón y a pozos de café. Los suelos de madera brillaban, los altos techos amplificaban cada pequeño sonido, el tic-tac de un reloj de pared, el murmullo suave del ventilador del techo. Todo se veía igual, pero más callado. Demasiado callado. Mark no estaba en casa, claro. Isen no lo había esperado. El hombre era cirujano, siempre entre el hospital y las conferencias, siempre con una excusa para no sentarse a cenar. Los rumores lo habían seguido durante años, susurros sobre una secretaria y noches de oficina que poco tenían que ver con el trabajo. Isen nunca había visto pruebas, pero la distancia entre Mark y Maggie era prueba suficiente. Ella lo condujo por el pasillo hasta la cocina. La luz del sol se derramaba sobre el suelo de baldosas, iluminando los bordes de una jarra de té helado. En el mostrador reposaba un cuenco de melocotones, su aroma dulce mezclándose con el tenue rastro de detergente de los platos que se secaban en el escurreplatos. Todo estaba en su sitio, tal como lo recordaba. «Debes de estar cansado del viaje en autobús», dijo, sirviéndole un vaso de té y deslizándolo hacia él sobre el mostrador. «Más sudado que cansado», admitió él, tomando un sorbo. El té estaba dulce, frío, perfecto. No se había dado cuenta hasta ese momento de cuánto había echado de menos aquel sabor de los veranos allí. Ella sonrió, apoyándose en la encimera. «Apuesto a que en Boston no lo sirven así». «No», rió él. «Allí todo es café amargo y lattes con hielo». Su risa fue suave pero genuina, y por un instante la cocina pareció volver a la vida. Pero el sonido se desvaneció rápido, y la habitación volvió a quedar envuelta en su silencio habitual. Isen miró por la ventana trasera. El jardín se extendía, magnolios cargados de flores, rosales trepando por la celosía, y más allá los setos recortados que llevaban hasta la valla. Veía la huella de su cuidado en todas partes, el porche barrido, las hileras ordenadas de flores,
Incluso el huerto parecía impecable. Todo era obra de Maggie. Dudaba que Mark hubiera tocado un rastrillo en años. Captó su reflejo en el cristal, de pie con las manos entrelazadas, la mirada perdida hacia el jardín. Por un momento no parecía cansada, sino sola. «Te agradezco que me dejes quedarme aquí», dijo Isen rápidamente, rompiendo el silencio. «Por supuesto», respondió ella, volviéndose hacia él. «Siempre ha sido como de la familia. Esta casa, bueno, la mayoría de los días es demasiado grande solo para mí». Las palabras llevaban un peso que Isen no pasó por alto. Más tarde, después de que Maggie le mostrara la habitación de invitados en la planta alta, la antigua de su amigo, ahora con las paredes desnudas, los pósters desaparecidos hacía tiempo, se tumbó en la cama, mirando el ventilador del techo girar lentamente sobre él. Desde la ventana alcanzaba a ver el jardín, el parpadeo tenue de las luciérnagas empezando a encenderse entre los setos al caer la tarde. La casa crujía, acomodándose en la noche. Y bajo ese sonido, había un silencio tan completo que casi lo oprimía. Recordó cómo solía ser, pasos en las escaleras, voces llamando de un cuarto a otro, carcajadas después de alguna broma absurda. Todo eso se había ido, sustituido por la constancia de una mujer que lo mantenía todo en marcha, aunque nadie pareciera notarlo. Isen se giró de lado, cubriéndose con la sábana fina. El aire olía a magnolia y a madera vieja. Sintió una punzada de algo, nostalgia, quizá, o arrepentimiento. No estaba seguro. Lo único que sabía era que aquella casa, con su amplio porche y sus habitaciones silenciosas, ya no se sentía como el lugar lleno de vida que recordaba. Ahora se sentía como un lugar esperando a ser visto de nuevo. Al segundo día, Isen comprendió que la casa se regía por el tiempo de Maggie. Ella se levantaba antes de que el calor se asentara, moviéndose por la cocina con un ritmo callado y ensayado. El aroma del café recién hecho se extendía primero por el pasillo, seguido del olor cálido y mantecoso de los panecillos cuando sacaba la bandeja del horno y ponía a cocer una olla de sémola en la parte trasera de la cocina. El ventilador del techo zumbaba, moviendo el aire lo suficiente para hacer la estancia soportable. La luz entraba a rayas por las persianas, dibujando escalones pálidos sobre el suelo de baldosas. ¿Tienes hambre?, preguntó ella, apenas más alto que el silbido de la tetera. Él asintió, deslizándose sobre un taburete en la encimera. Ella sirvió la sémola en un cuenco, añadió una nuez de mantequilla que se derritió casi al instante, y colocó un plato de panecillos y un tarro de mermelada de melocotón al alcance de su mano. Isen no se había dado cuenta de cuánto echaba de menos la comida que sabía a mañanas de verano, sencilla, caliente y hecha por las manos de alguien, no por una máquina. No hablaron mucho. Ella preguntó cómo había dormido. Él preguntó si llevaba mucho levantada. Las respuestas fueron breves, lo bastante cómodas, y sin embargo bajo ellas corría ese viejo silencio. La casa nunca parecía sacudirse del todo. Cuando terminaron, ella enjuagó los cuencos y limpió la encimera, colgando el paño de cocina en la manilla del horno, tal como él recordaba de sus años de instituto. Luego se puso un sombrero de ala ancha y salió al porche trasero con la regadera. Isen se quedó en el fregadero, mirándola a través de la puerta mosquitera. El jardín se abría detrás de la casa en hileras ordenadas, hierbas junto a los escalones, tomates sujetos con estacas al sol, rosales trepando por una celosía de madera, y más allá los magnolios con sus hojas brillantes atrapando la luz. El musgo español colgaba como encaje de los robles junto a la valla, meciéndose suavemente incluso cuando el aire parecía inmóvil. Se dijo a sí mismo que solo estaba observando el jardín como un estudiante de arquitectura observa las proporciones y el cuidado. Pero la verdad era que estaba observando a Maggie en él. La primera vez que ocurrió, ni siquiera fue un momento como tal, sino un parpadeo. Cruzaba el patio hacia el cobertizo en busca de un rastrillo cuando la vio arrodillada entre las hortalizas, levantando un puñado de judías hacia la cesta a su lado. Al oír el crujido de su pie sobre el sendero, ella se inclinó para recoger una ramita caída junto al borde del bancal, y su cuello se deslizó apenas un poco. La luz del sol acarició la curva pálida de su hombro. Nada atrevido, solo un breve destello de luz sobre la piel. Isen se detuvo. No lo hizo a propósito.
Su corazón dio un brinco, sorprendido, como un pájaro que huye de una rama. Luego giró hacia el cobertizo, como si de pronto el rastrillo fuese urgente. Cuando volvió con él, Maggie estaba atando una planta con cordel, el ala del sombrero sombreándole el rostro. ¿Qué hilera necesita más ayuda?, preguntó, esforzándose por sonar natural. Ella señaló con el cordel. Esa se empeña en caerse. Gracias. Él dejó el rastrillo y se puso a trabajar, cuidando de mantener la vista en la tierra, en la precisión de la tarea, en cualquier cosa menos en aquel inocente destello de luz. Para la hora de comer se había convencido de que no había sido nada, un accidente, un truco del sol. Aún así, la imagen seguía apareciendo por la tarde, como una hoja que el agua se niega a tragar. Un día después llegó lo del magnolio. Había salido al porche para escapar del calor más espeso y la encontró en la sombra moteada, inclinando la regadera sobre la línea de goteo. El sol se filtraba entre las hojas y caía en monedas brillantes sobre el césped. Y entonces, solo por un segundo, una de esas monedas de luz se deslizó sobre el fino algodón de su blusa. No reveló nada. Solo trazó lo que ya estaba allí, la pendiente de su hombro, la línea de su antebrazo, el giro de su muñeca al enderezar de nuevo la regadera. La escena era perfectamente ordinaria. Eso fue lo que lo inquietó. Ordinaria y, de repente, demasiado vívida. Se retiró al columpio del porche y dejó que crujiera bajo su peso, mirando sus zapatos hasta que la luz cambió y ella pasó a los rosales. Algo parecido a la vergüenza lo pinchó, aunque nadie había visto nada. Ni siquiera sospechaba que Maggie lo hubiese notado. Se sintió joven de una manera que no experimentaba hacía años. No el tipo de juventud bueno, sino el torpe, inseguro, que lo hacía enfadarse consigo mismo por dejarse atrapar con tanta facilidad. Otra mañana, antes de que el sol trepara del todo por los robles, se despertó con sed y bajó en silencio en busca de agua. Quiso no hacer ruido, pero los viejos peldaños lo delataron. En la cocina, Maggie estaba junto a la encimera con una bata sencilla, el pelo recogido en un moño flojo, el rostro sin adornos. 2 tazas humeaban. Ella alzó la mirada, sorprendida, y luego sonrió. «Te has levantado temprano», dijo. No podía dormir, demasiado calor, admitió él, alcanzando un vaso. El aire se siente pesado. Eso es sabana. Ella deslizó una de las tazas unos centímetros hacia él. Café recién hecho. Dudó. No había querido interrumpir su mañana, pero ella asintió, y él dio un sorbo. Sabía al primer día de un campamento de verano. Oscuro, ligeramente dulce, lo bastante bueno como para hacer desayuno por sí mismo. A la suave luz, las arrugas en las comisuras de sus ojos parecían tiernas en lugar de cansadas. Isen se sorprendió mirándola y bajó rápido la vista hacia la encimera, fijándose en los arañazos tenues que décadas de platos y tazas habían dejado. «Gracias», dijo. «De nada». Ella ajustó un poco el nudo de la bata y se volvió hacia la ventana. Durante unos segundos permanecieron en un silencio que no se sentía vacío. Isen subió de nuevo a su habitación y se sentó en el borde de la cama con la taza calentándole las manos, molesto por el pulso que sentía en la garganta. Era la madre de su mejor amigo. La había conocido durante años. Ella le había vendado la palma una vez, cuando se cortó con una botella rota en un picnic del 4 de julio. Le había dejado vaciar el frigorífico después de los entrenamientos tardíos. Siempre había sido una presencia constante, un consuelo de fondo en el que nunca había reparado. Encontrarse ahora viéndola de verdad, viéndola de esa manera, era como cruzar una línea invisible que ni sabía que existía. Y, sin embargo, no era solo atracción. Esa era la parte que no lograba explicarse. Lo que notaba tanto como cualquier otra cosa era la forma en que ella se movía por las habitaciones como si no quisiera perturbarlas, la manera en que no pedía nada al espacio y el espacio le pedía todo a ella. Notaba lo limpios que estaban los alféizares, lo recién fregadas que se veían las tablas del porche, como los rosales se mantenían erguidos incluso tras una noche ventosa. Notaba que Mark no aparecía en ninguno de esos detalles. Una tarde, le ofreció barrer el porche. Ella le entregó la escoba con un gesto de cabeza, y sus dedos se rozaron.
No fue nada, solo piel contra piel por el brevísimo lapso de un segundo, pero el viejo ventilador pareció sonar más fuerte de pronto, y las cigarras del bosque aumentaron su canto. Tragó saliva, hizo una broma sobre que la escoba pesaba más de lo que recordaba, y ella sonrió sin responder. Aquella noche, permaneció despierto, observando el parpadeo verde de una luciérnaga en la mosquitera de la ventana. La casa crujía y se acomodaba. En algún lugar del piso de abajo, una tubería golpeaba suavemente, como recordando una vida anterior. Intentó catalogar el día en términos neutros, del modo en que le habían enseñado a catalogar edificios: entrada, circulación, luz, material. Cocina, pasillo, porche, café, algodón, madera. Pero las palabras se negaban a ordenarse en algo frío o técnico. Seguían resolviéndose alrededor de ella. Se giró boca arriba, mirando la sombra del ventilador en el techo. No sabía qué significaba todo aquello, y no quería darle más sentido del que merecía. Maggie no había cambiado. Él sí. O tal vez simplemente había frenado lo suficiente como para notar lo que siempre había estado allí. Una mujer cuya vida se había vuelto demasiado silenciosa, cuyo cuidado llenaba cada rincón de una casa que le devolvía muy poco. La realización le trajo un rubor de vergüenza por todas las veces que había pasado por esas habitaciones sin pensar en la persona que las hacía sentirse como un hogar. Para cuando el sueño lo alcanzó, Isen había decidido solo una cosa: fuera lo que fuera aquel verano, intentaría ser menos ciego. Ayudaría cuando pudiera. Escucharía cuando ella hablara. Y si la imagen del sol sobre un hombro o el calor fugaz de una mano insistían en visitarle a altas horas, los dejaría pasar sin percibirlos. El jardín necesitaba cuidados. Él también. La tarde siguiente, la cocina olía a aceite y harina, una pesadez reconfortante que impregnaba el aire. Maggie estaba en la encimera con las mangas recogidas, rebozando piezas de pollo en una bolsa de papel con harina especiada, mientras Isen se ocupaba de la sartén. El calor se elevaba en ondas mientras bajaba la carne al aceite chisporroteante. No tan rápido, advirtió ella suavemente, posando una mano sobre su muñeca. Déjalo asentarse antes de darle la vuelta, o perderás la costra. Él asintió, concentrado, aunque su toque ya lo había descolocado. Lo disimuló ajustando la llama. Ella se movía con gracia de la encimera al fregadero, cortando melocotones para el pastel, el cuchillo firme en su mano. «Haces que esto parezca fácil», comentó Isen, intentando sonar casual. Sus labios se curvaron. «Esos son años de práctica. Cuando empecé, casi incendié nuestra cocina en Nueva York». Eso llamó su atención. «¿Nueva York?» «Enseñé arte allí, recién salida de la universidad», respondió, con la mirada suavizada por el recuerdo. Fueron años caóticos y maravillosos. Un pequeño estudio en Brooklyn. Estudiantes ruidosos, el olor a trementina siempre en el aire. Pensé que me quedaría para siempre. «¿Qué ocurrió?», preguntó él. Maggie se encogió de hombros, deslizando los melocotones azucarados en una fuente. «La vida». Conocí a Mark. Era brillante, ambicioso, y Savannah parecía un mejor lugar para criar una familia. Cambié mi estudio por aulas, y luego las aulas por esta casa. Hizo un gesto en torno a la cocina. No fue un mal cambio, solo diferente. Su voz titubeó en esa última palabra, y se ocupó enseguida del crumble para el pastel. Isen quiso insistir, pero la sartén siseó exigiendo atención. Juntos trabajaron, entrando en un ritmo natural, sus manos acompañando las de ella, pequeños intercambios de instrucciones y risas que resultaban extrañamente naturales. Al anochecer, la mesa estaba servida con pollo frito dorado, coles, panecillos y el pastel enfriándose en el alféizar. Comieron en un silencio fácil, del que no pesa. Isen se dio cuenta de que no compartía una comida así en meses, sencilla, casera, sin prisas. Al día siguiente, se encontraron fuera, entre los rosales. Una tormenta de principios de semana había torcido la celosía, y Maggie forcejeaba con el marco cuando Isen apareció con martillo y clavos. «Te vas a hacer daño», dijo él. Ella arqueó una ceja. «¿Y tú lo harás mejor?» «Lo intentaré», respondió él, sonriendo.
Ella sostuvo el marco mientras él trabajaba, sus dedos rozando la madera, los nudillos de él rozando los de ella al clavar. Las cigarras zumbaban sobre ellos y el sol deslizaba calor por la nuca de Isen. Mientras trabajaban, ella habló de sus alumnos. Estaba John, el chico que se negaba a pintar otra cosa que no fueran dragones. Mariana, que convertía cada bodegón en retratos de sus amigos. Me pregunto dónde estarán ahora. Su voz arrastraba una nostalgia que permaneció mucho después de que cesaran los martillazos. Había cambiado aquel mundo de creatividad ansiosa y desordenada por setos recortados y suelos impecables. ¿Lo echas de menos?, preguntó Isen en voz baja. Cada día, se detuvo, apartando un mechón de pelo con la muñeca. Pero extrañar no cambia nada. Algunos intercambios son permanentes. Él quiso decir que ella no parecía permanente. No con la luz del sol tocando su cabello y sus ojos vivos de recuerdos. En su lugar, enderezó la celosía y dijo: ahí está, más fuerte que antes. Ella sonrió. Gracias, Isen. Aquella tarde, mientras enjuagaban los platos, el tono de Maggie cambió. Sabes, a Mark le encantaban estas cosas. Construía estanterías, arreglaba puertas que chirriaban, se ensuciaba las manos. Apiló platos, la porcelana tintineando suavemente. Ahora apenas se da cuenta cuando se funde la luz del porche. Supongo que tiene otros intereses. Las palabras flotaron entre ellos. Isen no necesitó que lo explicara. Había escuchado rumores sobre la secretaria de Mark, las noches en la oficina, las llamadas distraídas. Ver la resignación en los ojos de Maggie lo convertía en algo más que un rumor. ¿Lo sabes?, preguntó Isen con suavidad. Sus manos se detuvieron en el paño. Sé lo suficiente, pero decirlo en voz alta no lo cambia. Así que me quedo callada. Mantengo la casa en pie. Me ocupo de lo que queda. La naturalidad en su voz dolía más que cualquier enfado. No estaba amargada. Estaba cansada. Cansada de ser invisible en su propio matrimonio. Cansada de cargar con el silencio. Por un momento, él no supo qué decir. Quiso decirle que merecía más, que no estaba sola en aquella casa. En cambio, solo acertó a murmurar: debe de ser duro. Ella sonrió débilmente, sin llegar a mirarlo a los ojos. Lo es, pero a veces los hábitos son más difíciles de romper que los corazones. Más tarde, en su habitación, Isen permaneció despierto escuchando el zumbido de las cigarras y el retumbar distante de los truenos. Pensó en Maggie en el jardín, con tierra en las manos, en la cocina, con el delantal manchado de harina, en el fregadero, con la voz baja y resignada. Se dio cuenta de que nunca la había visto de verdad. Todos esos años de amistad con su hijo, todas las tardes saqueando la nevera o corriendo con los deberes en la mesa del comedor, y siempre había tratado a Maggie como parte del fondo, como un mueble, fiable e inadvertida. Ahora la realidad le golpeaba con fuerza. Ella había cargado sola, en silencio, con aquella casa durante años. Y nadie, ni Mark, ni siquiera su propio hijo, se había detenido realmente a verla. Isen se giró de lado, inquieto. Por primera vez, se preguntó si quizá aquel verano no se trataba de él en absoluto. Tal vez se trataba de ver, por fin, a Maggie. No como la madre de un amigo, no como la guardiana de rutinas, sino como una mujer que había dado más de lo que había recibido, y que merecía que alguien, cualquiera, se diera cuenta. La cocina estaba tibia con el aroma a jabón y cera de limón. Isen acababa de enjuagar los platos del desayuno cuando Maggie se inclinó detrás de él para coger el paño. Él se giró en el mismo instante, y sus manos chocaron en la tela doblada. Por un segundo, sus dedos presionaron contra los de ella, húmedos, fríos, más suaves de lo que había esperado. «Perdona», dijo ella, retirándose enseguida con una leve risa, como queriendo restarle importancia. «No, la culpa ha sido mía», respondió demasiado rápido, aferrando el paño como si fuese prueba de algo mayor. No había sido nada, apenas un roce de un segundo. Y, sin embargo, Isen sintió que el eco permanecía en su piel mientras secaba la encimera, con las orejas ardiendo en el silencio que siguió. Se sorprendió echándole una mirada de soslayo cuando ella ajustó el delantal a la cintura y volvió al fregadero. Parecía absolutamente despreocupada,
tarareando suavemente para sí. Ojalá él hubiera podido desestimarlo con la misma facilidad. Unos días después, los dos se ocuparon de las ventanas del porche. El polvo del verano se había adherido a los cristales, apagando la vista del jardín. Maggie subió a una silla de madera para alcanzar el marco superior, con un trapo en una mano y un pulverizador en la otra. Isen permanecía cerca, con la intención de solo alcanzarle las cosas, pero la silla se tambaleó sobre las tablas desiguales, y el instinto lo impulsó hacia adelante. «Cuidado», dijo, sujetando el respaldo de la silla. «Está bien», respondió ella, estirándose más. La silla crujió. Isen apoyó la mano en su codo, estabilizándola. Por un instante, estuvo lo bastante cerca como para notar detalles que nunca se había permitido observar, la curva larga de sus dedos apretando el trapo, el tenue aroma a jabón pegado a su piel, los mechones sueltos rozándole la mejilla donde el moño se había aflojado. Ella bajó la mirada, sorprendida por su mano en su brazo. Sus ojos se encontraron, los de ella, curiosos, los de él, alarmados. Soltó de inmediato, murmurando: «Perdona. Solo, no quería que cayeras». Su sonrisa fue pequeña pero amable. «Gracias, Isen». Las palabras eran ordinarias, pero su corazón latía como si hubiera hecho algo temerario. Más tarde, cuando ella se recogía el pelo en la cocina, Isen se descubrió observando ese gesto simple con una extraña punzada. El modo en que sus manos se movían, sin prisa, prácticas y a la vez gráciles. Como siempre quedaban algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. No llevaba maquillaje, ni perfume, solo el leve cítrico del jabón de platos y el calor de una piel acostumbrada al sol. Era una belleza que nadie celebraría en las portadas de revistas. Pero en aquel momento, Isen la sintió con más fuerza que cualquier otra cosa. Y eso le desestabilizaba. Era Maggie, la mujer que le preparaba bocadillos a él y a su hijo antes de los partidos de béisbol, la que lo dejaba dormir en el sofá tras noches de estudio. No debería ocupar su pensamiento de aquella manera, y sin embargo sus ojos volvían a detenerse en ella, en esos momentos callados en los que ella creía no ser observada. Aquella tarde, después de cenar, Isen salió solo al porche. Las cigarras cantaban alto en los árboles, el aire estaba pesado con el aroma del madroño. Se sentó en el columpio, empujándolo suavemente con el pie, intentando dar sentido al desorden dentro de sí. No eran solo los roces que lo turbaban. Bajo los latidos acelerados había algo más, una conmoción de simpatía, casi protectora, al verla moverse por la casa, siempre limpiando, siempre ordenando, sin quejarse jamás. Su silencio era más fuerte que las palabras. Llenaba las habitaciones de cuidado, pero parecía desvanecerse en ellas, como si existiera solo para mantenerlas en pie. Pensó en la sonrisa que le había dedicado cuando él sostuvo la silla. Una sonrisa agradecida, pero también cansada, como si nadie la hubiera alcanzado en mucho tiempo. Isen se recostó, frotándose las palmas. Se sentía joven, torpe, incluso avergonzado por fijarse en esas cosas, la curva de su hombro, el calor de su mano. Pero al mismo tiempo no podía negar la verdad, Maggie era hermosa. No solo en su forma, sino en su resistencia, en su silenciosa entereza. Y nadie parecía verlo. Ni su marido, ausente casi siempre. Ni siquiera su propio hijo, perdido en su vida. El pensamiento agitó algo en el pecho de Isen. Cuando por fin volvió a entrar, Maggie estaba en el fregadero, enjuagando los últimos vasos. Alzó la vista y le dedicó una sonrisa leve. «Buenas noches, Isen». «Buenas noches», respondió él, con la voz quebrándose más de lo que le habría gustado. Arriba, en la cama, con el ventilador traqueteando sobre él, repasó una y otra vez los momentos del día, el roce de su mano en la cocina, el peso firme de su brazo bajo su palma, el olor a jabón y a aire cálido. Nada de eso significaba nada. O al menos no debería. Pero las imágenes se le pegaban como el calor espeso de sabana, ineludibles, persistentes. Se cubrió el rostro con las manos y exhaló lentamente. No era solo atracción, se recordó a sí mismo. Era algo más complicado, una mezcla de conciencia y de tristeza. Por primera vez veía realmente a Maggie, no solo como la madre de alguien,
no solo como la guardiana de una casa, sino como una mujer que vivía en las sombras de su propia vida. Y esa revelación lo dejó a la vez humilde e inquieto. El sol se deslizaba hacia abajo, tendiendo un velo color miel sobre el jardín. Los magnolios ya habían terminado su floración, dejando que sus hojas brillantes relucieran bajo la luz del atardecer, mientras las rosas se aferraban obstinadas a la celosía, con las cabezas pesadas tras el calor del día. Maggie dejó la regadera en los escalones del porche y apoyó las palmas sobre la falda, humedecida por las gotas dispersas. «Siéntate un minuto», dijo, con una suavidad cansada en la voz. Isen la siguió hasta el columpio del porche. Las viejas cadenas chirriaron al acomodarse uno al lado del otro. El aire era espeso, vibrante con el canto de las cigarras, y el resplandor de las primeras luciérnagas parpadeaba entre los setos. Maggie se recostó, hundiendo los hombros en el asiento como si, al fin, el peso del día la empujara hacia abajo. Durante un rato no dijeron nada. El columpio se balanceaba suavemente, madera rozando madera. Isen podía oír su respiración, constante, pero más pesada de lo habitual, como si contuviera algo. Entonces ella suspiró, una larga y deliberada liberación. Sus ojos seguían en el jardín, pero sus palabras atravesaron el crepúsculo. Isen, ¿crees que sigo siendo hermosa, o ya soy invisible? La pregunta lo golpeó más fuerte que cualquier roce, más que cualquier mirada. Se quedó paralizado, hasta el aire pareció detenerse con él. Su corazón dio un salto y luego empezó a latir con fuerza, martilleando contra sus costillas como queriendo escapar. Giró la cabeza, buscando su perfil en la luz menguante. Ella no sonreía. No bromeaba. Parecía casi asustada. Asustada de haber preguntado. Asustada del silencio que pudiera seguir. La garganta de Isen se cerró. Las palabras se le atascaban, demasiado grandes, demasiado pesadas. ¿Qué podía decir? Era Maggie, la madre de su mejor amigo. Ni siquiera debería fijarse en ella, mucho menos responder a una pregunta que sonaba tan íntima como una confesión. Pero la verdad llevaba semanas hirviendo en su interior, imposible de negar. Tragó saliva, obligándose a respirar, y habló antes de que el miedo pudiera detenerlo. «Eres hermosa, Maggie», dijo, con voz baja pero firme. «De verdad. Y más que eso, eres bondadosa. Mereces mucho más que ser invisible». Siguió un silencio, no vacío, sino cargado, vivo. Los labios de Maggie se entreabrieron, su respiración se cortó. Por un instante, Isen pensó que había ido demasiado lejos, que había dicho algo imposible de retirar. Pero su expresión cambió lentamente, casi imperceptible. Las líneas del cansancio se suavizaron. Las comisuras de su boca se alzaron, primero con timidez, luego con más certeza. Era una sonrisa. No cortés, no ensayada, una sonrisa verdadera, viva, como no la había visto antes. Lo miró, y de verdad lo miró, con los ojos brillantes incluso en la penumbra. «Gracias», susurró. Las palabras temblaban, pero la sonrisa permaneció. Isen se quedó inmóvil, sorprendido por lo radiante que la hacía ese simple gesto. Sintió con un dolor agudo que quizá habían pasado años desde que alguien le daba una razón para sonreír así. Años desde que alguien la veía. El columpio se balanceó, llevándolos hacia adelante y hacia atrás. Las luciérnagas flotaban cada vez más cerca, chispas en el aire cálido. El pulso de Isen empezó a calmarse, aunque el peso de lo ocurrido permanecía en su pecho. No había querido cruzar un límite. No había querido hacerla sentir expuesta. Pero tampoco podía retractarse de la verdad. No cuando estaba escrita en su rostro. Ella necesitaba esas palabras, quizá más de lo que él había necesitado decirlas. Maggie entrelazó las manos en su regazo, mirándolas como sorprendida de encontrarlas allí. «Sabes», dijo en voz baja, «hay días en que camino por esta casa y me siento como una sombra, como si pudiera desaparecer y nadie lo notara. Ni Mark. Ni siquiera», se detuvo, sacudiendo suavemente la cabeza. «No es justo cargar eso sobre nadie. Pero así es como me siento». Isen quiso extender la mano para tomar la suya, pero se aferró al borde del columpio. Su voz, cuando salió, fue firme. «No mereces eso».
Eres mucho más que esta casa, más que el silencio que la habita. Y quien no lo vea, se lo pierde. Ella alzó los ojos hacia los suyos, brillando tenuemente en el crepúsculo. El columpio se meció otra vez, y esta vez Maggie se recostó con un pequeño suspiro, no cansado, sino más ligero, como si la carga que llevaba se hubiera movido, aunque solo fuese un poco. Permanecieron así hasta que las luciérnagas multiplicaron su parpadeo, llenando el jardín de una magia silenciosa. La luz del porche se encendió automáticamente, derramando un resplandor cálido que se mezclaba con las primeras estrellas que comenzaban a aparecer. Cuando Maggie al fin se levantó, rozó el respaldo del columpio con la punta de los dedos. «Deberías descansar», dijo suavemente. Pero su sonrisa permanecía, libre, viva, de una forma que se grabó en la memoria de Isen. Cuando ella entró en la casa, Isen permaneció allí, con la cadena crujiendo suavemente bajo su peso. Su pecho aún dolía por el golpeteo reciente del corazón, pero bajo todo ello había algo más estable, la certeza de que lo ocurrido esa noche importaba. Quizá no cambiara el mundo, pero la había cambiado a ella, aunque solo fuera un poco. Y lo había cambiado a él. Por primera vez desde que había llegado, Isen sintió que aquel verano no se trataba solo de calor y de silencio. Se trataba de ver y de ser visto. Después de aquella noche en el columpio, algo cambió en el aire entre ellos. No fue dramático, no fue un trueno ni un giro brusco, sino un reajuste silencioso, como el propio columpio encontrando un ritmo más estable tras un largo vaivén. Maggie sonreía con más facilidad, y Isen se descubrió queriendo hacer todo lo posible para que esa sonrisa durara. Lo primero que notó fueron las contraventanas. La pintura verde, antes brillante, se había apagado en un gris deslucido y descascarillado. Una mañana temprano, antes de que Maggie siquiera pusiera el café a hervir, Isen apareció con papel de lija y una lata de pintura que había comprado en el pueblo. «Vas a hacer un desastre», le advirtió ella desde el porche, con los brazos cruzados, aunque los ojos divertidos. «Probablemente», admitió él, levantando la tapa. «Pero al menos dejarán de deprimir». Ella rió de verdad, una risa rápida y musical. «Entonces te perdono el desastre». Al mediodía, sus manos estaban manchadas de verde, y Maggie había salido con una jarra de té helado, observándole desde los escalones mientras él trabajaba. De vez en cuando le tomaba el pelo por haberse dejado un rincón sin cubrir, y él replicaba que era bienvenida a coger un pincel. Ella nunca lo hacía, pero la manera en que rondaba cerca, ofreciéndole sombra con un paraguas o un paño limpio para la frente, hacía el calor más llevadero. Más tarde aquella semana, fueron juntos al mercado de los sábados. La plaza bullía con el murmullo de los vendedores y el aroma del maíz asado. Maggie lo guiaba entre los puestos con mirada experta, escogiendo mazorcas de maíz dulce, tomates aún calientes del sol y cestas de melocotones cuyo terciopelo rozaba sus dedos como seda. «Tienes que olerlos», le dijo, acercándole uno a la nariz. Él se inclinó, aspirando el dulzor. «Es increíble». Ella sonrió. Aquel verano, regresaban con las bolsas de papel marrón en la mano, hombro con hombro, y Isen sentía que estaba redescubriendo Savannah a través de sus recuerdos, de su conocimiento, de su cuidado. Esa misma noche, cocinaron juntos. Maggie le mostró cómo cortar los tomates en rodajas finas para los bocadillos, cómo asar el maíz hasta que los granos se quemaran apenas lo justo y cómo pelar melocotones para el pastel sin magullar la fruta. La cocina vibraba con risas cuando Isen torpemente casi dejaba caer un melocotón al suelo con un cuchillo sin filo. «Manos de arquitecto», bromeó Maggie. «Buenas para dibujar, pésimas para pelar». Estoy aprendiendo», replicó él, sonriendo, y ella le devolvió la sonrisa. Otro día, se ocuparon del techo hundido del porche. Isen se equilibraba en la escalera mientras Maggie le pasaba clavos y sostenía la tabla. Su pelo se soltaba del moño, mechones flotando con la brisa. Él martilleaba, el sudor deslizándose por sus sienes, pero se sentía extrañamente satisfecho, como si aquel pequeño arreglo importara más que los grandes diseños que dibujaba en las aulas. Cuando puso el último clavo, Maggie se apartó para contemplar el trabajo. «Más firme de lo que ha estado en años», dijo. «No está mal para un aficionado», contestó él. «Nada mal».
El orgullo en su voz le calentó el pecho. Fue en una de esas largas tardes, descansando a la sombra con vasos de té helado, cuando Maggie compartió algo más profundo. Una vez tuve un sueño, empezó, con los ojos fijos en el jardín, pintar las 4 estaciones. No solo paisajes, sino lo que se siente en ellas. Como la primavera te hace inquieto. Como el invierno se mete en los huesos. Isen se inclinó hacia adelante. ¿Lo hiciste alguna vez, aunque fuese a medias? Ella sonrió con melancolía. Terminé primavera e invierno. La primavera era verde y flores, desordenada y viva. El invierno, grises y azules, pero con un único fuego en la ventana de una casa pintada. El verano y el otoño se quedaron en mi cabeza. ¿Por qué?, preguntó él con suavidad. Sus dedos recorrieron el borde del vaso. La vida se volvió ocupada, luego más callada. Me dije que volvería a ellos, pero los lienzos acabaron en el desván. A veces pienso que dejé parte de mí allí arriba. El corazón de Isen se apretó. Aún podrías terminarlos. Ella rió suavemente, sin malicia. Quizá. O quizá pertenezcan a una versión más joven de mí. Pero Isen no estaba convencido. La imaginaba frente a un caballete, pincel en mano, la luz inclinándose sobre su rostro. La imagen se sentía correcta. Demasiado correcta para quedarse en un desván. Los días se difuminaron en una rutina amable. Las mañanas empezaban con café y panecillos, las tardes, con algún pequeño proyecto, lijar, deshiervar, pintar. Y por las noches, compartían cenas llenas de productos frescos del mercado, seguidas de conversaciones tranquilas en el porche mientras salían las luciérnagas. Isen comprendió que se había convertido en su compañero, su ayudante, su confidente. Ella le contaba historias de sus alumnos en Nueva York, del chico que se empeñaba en pintar dragones en cada tarea, de la chica que captaba la luz de los túneles del metro mejor que artistas experimentados. Reía de sus propios errores, confesaba sus miedos a envejecer, a quedarse atrás en un mundo demasiado rápido. Y Isen escuchaba. Escuchaba de verdad. Ofrecía pequeñas palabras de ánimo, una mano cuando algo pesaba demasiado, una broma cuando el silencio se hacía espeso. Poco a poco, vio cambiar la postura de Maggie, se sentaba más erguida, sus ojos brillaban más, la sonrisa surgía con mayor rapidez. Él no pensaba que estuvieran cruzando un límite. No había un límite que cruzar. Lo que crecía entre ellos era más suave, más puro, una compañía que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos parecían necesitar. Una tarde, cuando el sol descendía tiñendo el cielo de rosas y dorados, Isen la sorprendió riendo por algo que él había dicho. El sonido llenó el porche, mezclándose con las cigarras. Por un instante, recordó cómo solía sentirse la casa en la época del instituto, viva, ruidosa, cálida. Solo que ahora la risa pertenecía a 2 personas. Y bastaba. Él se recostó, observándola beber su té, sus ojos reflejando la última luz. Entonces comprendió que aquel verano le había dado algo más que un descanso de la universidad, más que un lugar donde quedarse. Le había dado a Maggie. No en el sentido en que otros podrían imaginar, sino como amiga, como confidente, como un alma a la que entendía de un modo que lo sorprendía incluso a él mismo. La casa ya no se sentía vacía. Las habitaciones ya no resonaban vacías. Había conversación en la cocina, risas en el jardín y presencia en el porche. Por primera vez en años, quizá Maggie no era invisible. Y por primera vez, Isen sintió que estaba exactamente donde debía estar. El sonido de neumáticos crujiendo sobre la grava lo sacó de su lectura en el porche. Levantó la vista para ver un sedán negro y elegante entrando en el camino. El sol de la tarde se reflejaba en el parabrisas cuando el coche se detuvo suavemente. La puerta se abrió y Mark bajó con la chaqueta sobre un brazo y el teléfono pegado al oído. Sus palabras eran cortas, profesionales, dirigidas a alguien al otro lado que parecía mucho más importante que las personas de aquella casa. Maggie salió al umbral secándose las manos en un paño. «Has vuelto», dijo en voz baja, casi con cautela. Mark terminó la llamada, asintió. El vuelo llegó antes. No hubo abrazo, ni beso, solo una mirada fugaz más allá de ella hacia Isen. «No te esperaba aquí». «Solo por el verano», respondió Isen,
poniéndose en pie. El gesto de Mark fue breve, distraído ya. Su mirada se desvió hacia la casa. Entró. Maggie lo siguió, los hombros caídos. Aquella noche, la mesa estaba puesta con esmero. Un ligero estofado de verano hervía con verduras frescas del mercado, panecillos aún tibios del horno y un pequeño pastel de melocotón enfriándose en la encimera. Maggie había extendido el mantel, pulido la plata que brillaba bajo el resplandor suave de la lámpara. Se movía con precisión silenciosa, como si disponerlo todo con perfección pudiera, de algún modo, atraer la atención de su marido. Mark se sentó en la cabecera, sirviéndose el estofado. Día largo en el hospital, empezó, lanzándose en una letanía de casos, horarios quirúrgicos y próximas conferencias. Su voz imponía, afilada y segura, llenando la estancia con una presencia que dejaba poco espacio para nadie más. Maggie escuchaba, asintiendo de vez en cuando. Cuando se atrevió a preguntar: ¿te irás mucho tiempo por la conferencia? Él respondió con un seco: dependerá de las sesiones, antes de retomar su monólogo. No la miró ni una sola vez. Eason comía despacio, la cuchara pesada en la mano. Al otro lado de la mesa, Maggie mantenía la postura recta, pero sus ojos contaban otra historia. Se iluminaban con esperanza cada vez que hablaba, para apagarse cuando sus palabras chocaban contra la indiferencia de él. El pecho de Eason se encogía con cada pequeña desatención. El estofado era rico, fragante, pero no tenía sabor alguno. El silencio entre palabra y palabra de Mark se volvía insoportable, estirado por todo lo que quedaba sin decir. Eason empujaba la comida en su cuenco, robando miradas al rostro abatido de Maggie. Cuando la cena terminó, Mark se limpió la boca con una servilleta, se levantó sin una palabra de agradecimiento y anunció: mañana empiezo temprano. Me acuesto ya. Sus pasos sonaron en la escalera, seguidos por la puerta cerrándose con firmeza. La casa volvió a caer en silencio. Eason se levantó para ayudar a recoger, pero Maggie negó con la cabeza. Yo me encargo, dijo, juntando los cuencos. Te ayudo, insistió él, levantando un montón de platos antes de que ella pudiera protestar. Trabajaron juntos en silencio, enjuagando, secando, apilando. El choque de la porcelana era el único sonido que se repetía en los huecos vacíos de la cocina. Luego, al limpiar la mesa, Maggie se detuvo, la mano inmóvil sobre el paño. Sus hombros se hundieron como si de golpe los años le pesaran demasiado. Sin mirarlo, susurró, casi demasiado bajo para escucharse. A veces me pregunto si desapareciera mañana, ¿él siquiera lo notaría? Las palabras atravesaron a Eason como un cuchillo más afilado que cualquier silencio. Dejó los platos con cuidado, temeroso de romperlos. Maggie. Ella mantenía la vista en la mesa, la voz plana pero temblorosa. Mantengo la casa limpia. Cocino. Me aseguro de que todo funcione. Y aún así, me siento invisible, como si pudiera desvanecerme y nada cambiara. La garganta de Eason ardía. Cruzó la habitación despacio, sin saber lo que hacía hasta estar junto a ella. Con suavidad, tomó su mano. Su piel estaba fresca, apenas húmeda por el paño, sus dedos tensos bajo los suyos. Ella levantó la vista, sorprendida. Él la sostuvo con la mirada, firme pese al latido desbocado de su corazón. Quizá él no lo haría, dijo Eason en voz baja. Pero yo sí. Yo siempre me daré cuenta de ti. Por un instante, ella solo lo miró, con los ojos abiertos, brillantes por lágrimas contenidas. Luego sus manos se suavizaron en el suyo, la tensión cediendo. Una sonrisa frágil rozó sus labios. No era alegría aún, pero sí un destello de reconocimiento, como si sus palabras hubieran entreabierto una puerta en una habitación larga y oscura. Gracias, susurró. Permanecieron así un momento, la cocina pesada de silencio, roto solo por el zumbido constante del frigorífico y el canto de las cigarras afuera. Más tarde, en su cuarto, Eason yacía despierto, observando el lento giro del ventilador en el techo. Recordaba la frialdad de Mark, como había hablado por encima de ella, como se había marchado sin verla. Pero más fuerte que ese recuerdo era la pregunta de Maggie, frágil y devastadora, y su propia respuesta, salida de un lugar de sí mismo que no había conocido hasta entonces.
Se volvió hacia la ventana. Las luciérnagas parpadeaban sobre el jardín, chispas diminutas que se negaban a ser tragadas por la oscuridad. Pensó en Maggie abajo, quizá sentada aún a la mesa, sola, quizá ya en la cama, cargando su silencio como una segunda piel. Y pensó en la promesa que había hecho, no pronunciada como juramento, pero sentida como tal, él siempre se daría cuenta de ella. El aire de aquella noche era más suave de lo habitual, impregnado con el dulzor de las magnolias y el ligero perfume de las rosas. El calor aún permanecía en las tablas del porche, pero el jardín empezaba a refrescarse. Ethan arrastró 2 sillas de madera bajo la celosía, donde los rosales trepaban con sus flores ensombrecidas por el crepúsculo. Maggie lo siguió, un chal colgado de sus hombros. A pesar del calor, Maggie se acomodó a su lado. Durante un rato no hablaron. El silencio era distinto ahora. Ya no pesado, ya no incómodo. Se sentía como la pausa entre versos en una canción, necesaria para que la melodía respirase. La primera luciérnaga parpadeó cerca del magnolio, luego otra, y otra más, hasta que el jardín pareció cosido con estrellas en movimiento. Flotaban sobre la hierba, se deslizaban entre las hojas de los rosales, brillaban como chispas caídas del cielo. Ethan se recostó, contemplando maravillado, aunque había presenciado aquel espectáculo cada verano de su infancia. Esa noche se sentía nuevo, porque no lo miraba solo. Maggie entrelazó las manos en su regazo. La luz acariciaba su perfil, suavizando los años que marcaban su rostro. Soltó un largo suspiro, como liberando algo que había retenido demasiado tiempo. Durante años, dijo en voz baja, pensé que era invisible en esta casa. Su voz no se quebró, pero temblaba en los bordes. Me movía por estas habitaciones, las mantenía en pie, las llenaba de comidas y orden, pero me sentía como una sombra en la pared. Inadvertida, innecesaria. Me repetía que no importaba, que así era el matrimonio. Pero este verano, hizo una pausa, con los ojos brillando a la luz de las luciérnagas. Este verano me has hecho sentir vista otra vez. El pecho de Ethan se tensó. Se volvió hacia ella y sus palabras surgieron antes de que pudiera pensarlas. Nunca serás invisible para mí, Maggie. La frase quedó suspendida en el aire cálido, firme como un voto. Ella lo miró, de verdad lo miró, como buscando cualquier traza de compasión, cualquier dulzura que rebajara la verdad. Pero su mirada permaneció firme, y poco a poco, una sonrisa se desplegó en su rostro. No la sonrisa ensayada que llevaba a las mesas de cena, sino algo más libre, algo que le pertenecía. Permanecieron así largo rato, las luciérnagas flotando entre ellos como mensajeras suaves. Más tarde, Maggie habló de nuevo, ahora con voz más ligera. Cuando era joven soñaba con pintar las 4 estaciones. ¿Recuerdas que te lo conté? Ethan asintió. Terminé primavera e invierno, continuó ella. Pero el verano siempre se me escapaba. Demasiado brillante, demasiado fugaz. Nunca supe cómo atraparlo. Miró a las luciérnagas. Quizá esto sea lo que parece el verano. Él sonrió. Entonces deberías pintarlo. No mañana. No algún día. Ahora. Podrías empezar de nuevo. Ella ladeó la cabeza, como sopesando la posibilidad. Quizá podría. La idea flotó entre ambos, frágil pero viva, como una semilla asomando en la tierra. Una brisa agitó los setos. A lo lejos, unas campanas marcaron la hora. La casa detrás seguía en silencio, como siempre, pero aquella noche el silencio ya no parecía vacío. Ethan pensó en las semanas pasadas, las contraventanas que había pintado, los paseos al mercado, las risas entre maíz y melocotones, los roces accidentales en la cocina. Nada de eso había sido extraordinario, y sin embargo lo había cambiado todo. Comprendió que lo que hacía poderosos a esos momentos no era el romance, ni el deseo, sino el reconocimiento. Él la había visto. De verdad la había visto, cuando otros habían elegido no hacerlo. Y a cambio, ella lo había visto a él, no solo como el amigo de su hijo, no solo como un huésped, sino como un hombre que empezaba a encontrarse a sí mismo. Cuando Maggie por fin se levantó, le rozó el brazo con suavidad. Deberíamos entrar, dijo, aunque sus ojos seguían en las luciérnagas.
Llevaron las sillas de vuelta al porche. En la puerta, ella se detuvo, el chal deslizándose de su hombro. «Buenas noches, Isen». «Buenas noches», respondió él, con voz firme, pero más suave de lo habitual. Dentro, la casa olía débilmente a limón y rosas. Los pasos de Maggie se alejaron hacia la cocina, y Isen subió las escaleras a su habitación. Desde la ventana contempló el jardín, aún vivo con luces parpadeantes. Recordó sus palabras: «Me has hecho sentir vista otra vez», y sintió asentarse en él una certeza tranquila. Aquel verano también lo había cambiado a él. No por el calor, ni por la juventud, ni por la casualidad, sino porque había aprendido una verdad simple y extraordinaria: notar a alguien de verdad es devolverle un pedazo de su vida. El ventilador giraba sobre él. Las cigarras zumbaban, las luciérnagas titilaban. El sueño llegó despacio, pero no pesado. Cuando por fin lo alcanzó, lo acompañaba el resplandor del jardín, la memoria de su sonrisa y la convicción de que, pasara lo que pasara después, ninguno de los dos volvería a ser del todo invisible. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia. Al crecer, comprendemos que la vida no se compone solo de grandes cosas, sino también de pequeños momentos, una mirada que es notada, una sonrisa que se recupera o simplemente la sensación de ser vistos en una vida aparentemente silenciosa. La historia de hoy no trata del amor entre un hombre y una mujer, sino de otro tipo de amor: comprensión, compañía y el valor de cuidarse mutuamente. Nos recuerda que nadie quiere ser invisible en su propia casa y en su propia vida. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha traído recuerdos o, simplemente, una sonrisa, quiero darte las gracias. Suscríbete al canal de Historias Inesperadas para seguir acompañándonos. Aquí, cada semana, encontrarás relatos emotivos, profundos y sorprendentes, pequeños pero significativos fragmentos de vida, contados especialmente para un público adulto. Te deseo días en paz, y que en nuestra vida diaria cada uno de nosotros pueda encontrar a alguien que sepa vernos de verdad.